Gracias, Erika. Muy amable. Bien, estimadas colegas, muy buenas tardes a todas, a todos. Pues nos reencontramos en este último módulo de su diplomado en argumentación jurídica. Entonces me da mucho gusto que hayan ustedes llegado hasta aquí y que lleguemos juntos, ¿verdad, Edgar? Buenas tardes. Esperando que estén muy bien. Y pues para darle continuidad, seguimiento y coherencia a lo que hemos venido hablando entre nosotros, yo les propongo esta tarde hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto en los dos módulos previos y lo que he venido yo sosteniendo en relación con la argumentación jurídica, ¿verdad? Y la argumentación política y ahora el tema de otros modelos de justicia que en el ámbito de la Escuela Judicial Electoral y de este diplomado tiene como propósito el examinar básicamente unos 4 conceptos que son, vamos a decir, alternativos o un poco distintos a lo que normalmente se entiende por la argumentación jurídica técnica, ¿no? Es decir, la teoría de la argumentación y la argumentación jurídica aplicada, que es lo que estuvimos viendo en la última sesión que tuvo que ver básicamente con los argumentos interpretativos y con la ponderación, ¿no? Que seguramente ustedes en otros módulos también estuvieron revisando. ¿De acuerdo? Yo les voy a pedir, por favor, su atención y que en el camino de esta charla, pues si ustedes tienen algún comentario, como siempre, o pregunta, con mucho gusto. Si lo quieren dejar al final también, le calculo que 1h20, 1h30 que podamos intercambiar y luego al final hacer una ronda de expresiones para recuperar sus impresiones sobre el diplomado. Esto nos será de mucha utilidad. Y entonces esto es lo que les planteo para esta tarde de viernes. Primer viernes de marzo, semana de los derechos de las mujeres, ¿no? En el mes de las mujeres y esperemos que en el año de las mujeres. Muy bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a mostrar lo que hemos venido utilizando, que es la lámina en donde están nuestros elementos, ¿no? Que nos han venido sirviendo para los otros módulos. Entonces, aquí ya consolidé lo de la argumentación electoral política y en esta ocasión otros modelos de justicia. Esos otros modelos de justicia los he colocado aquí al final y los vamos a ver pues necesariamente en la última parte de esta sesión. Estamos hablando de la justicia intracomunitaria, la justicia transicional, la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Vamos a ver algunos casos, fundamentalmente lo que ha escrito el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral Federal, en torno al concepto de justicia restaurativa. Eso es lo que podemos hacer con este tema y les invito a que compartamos. Entonces, en una primera parte, yo insistiré en que la argumentación jurídica, aparte del resultado, que es el producto de la argumentación, que es un documento en donde se plasma los argumentos, es una actividad. Manuel Atienza, por ejemplo, sostiene que el derecho es argumentación, la argumentación como derecho o el derecho como argumentación es una práctica social, es una práctica profesional técnica especializada. ¿Estamos de acuerdo? Pero también el derecho es una estructura. El derecho es una estructura con un ámbito propio que le hemos acordado desde las disciplinas filosóficas, teóricas, las ciencias sociales y humanísticas. Pues el derecho tiene su propio ámbito. Como la política tiene su ámbito, la politología, por lo tanto, y la economía, todas estas las hemos construido nosotros, los seres pensantes, con nuestra experiencia, nuestra percepción sensorial, intelectiva, nuestros intereses. Queremos ordenar a la sociedad que funcione armónicamente
porque si no, entonces funciona de una manera más desordenada, agresiva y hasta salvaje. Si con todo y lo que hemos creado sigue habiendo guerras como las de Ucrania, ¿verdad? Pues imagínense si no tuviéramos derecho. Hay épocas en que el derecho entra en crisis pues, la economía, la política, la sociedad, como en nuestro tiempo, y entonces pues bajan los índices de cumplimiento del derecho, pues claramente el derecho internacional hoy está perfectamente vulnerado por esa invasión rusa en Ucrania, y también los Estados Unidos vulneran el orden internacional, que es lo que también motiva al líder ruso a decir, pues ustedes vulneraron primero el orden internacional y entonces yo no tengo por qué respetarlo. Entonces, eh, el derecho es no solamente argumentación, el derecho es un orden de la conducta humana en el cual podemos creer y lo dotamos de ciertas herramientas y mecanismos para hacerlo cumplir. Uno de ellos es pues, que creamos en él y que lo obedezcamos y nos conduzcamos conforme a esas normas que han sido pactadas. Entonces, eso fue lo primero que hemos visto, que interpretar es tomar una decisión sobre bueno o malo, verdadero o falso, válido o inválido, inocente o culpable, justificado o injustificado, el agravio, el motivo o concepto de violación, y luego lo argumentamos. Esa argumentación necesariamente en el ámbito de lo jurídico, en la argumentación jurídica, gira en torno a las normas jurídicas. También yo hice énfasis en sesiones pasadas en que estas tres operaciones que hacemos, conceptuar, enjuiciar, razonar, argumentar, son clave, básicas para entender esta materia y dominarla lo mejor posible. Y saber identificar los argumentos, en dónde están los conectores lógicos que expresan la justificación, el por qué, toda vez que, ya que, en la medida que. Esos son los conectores lógicos, ¿verdad?, que nos permiten identificar que ahí está el argumento. Si está bien construido, sería más fácil identificarlo, porque está la decisión interpretativa de verdadero o falso, culpable o inocente, fundado o infundado, y luego la argumentación respectiva que justifica esa decisión. También puede haber falacias. Claro, hay falacias de muchos tipos y hay también lo que se denomina sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo de que creamos cosas y nos prejuiciemos por razones específicas, porque lo dijo una autoridad, porque lo están diciendo muchos, porque parece que no hay ninguna voz en contra, porque lo hemos venido escuchando desde que éramos niños, porque así me lo dijo una autoridad superior, porque yo así lo he visto en una primera aproximación y creí que así fue, ¿no? Entonces, todos esos sesgos cognitivos, la argumentación en general y la argumentación jurídica en particular los estudia, los detecta y trata de exhibirlos para, vamos a decir, descalificarlos y poder encontrar la grana realmente del argumento. ¿Cuál es el argumento jurídico y sus respaldos en datos, en razonamientos políticos, sociales, culturales, que acompañan el razonamiento jurídico? Ese sería el sentido. Y luego que la retórica haga su trabajo. Estimo que la retórica digamos, la argumentación no depende de la retórica. En todo caso, la retórica puede incluir la argumentación, pero siempre y cuando la argumentación mantenga un núcleo o un contorno y un esquema lógico. De otra manera, la retórica corre el riesgo de convertirse en demagogia. Y eso también se puede identificar, porque si no hay argumentos, entonces, verdaderos argumentos, entonces
podemos identificar que se tratan de discursos políticos, pero no de discursos jurídicos, ¿de acuerdo? Eso también lo hemos enfatizado en sesiones anteriores. He hecho también la distinción que es muy importante entre disposición normativa y norma jurídica. Eso sugiero tenerlo presente porque esa distinción es la que justifica la operación del Tribunal Constitucional y la operación más allá del legislador, ¿no? La operación que asigna significados y que los justifica. Esta es la operación interpretativa y argumentativa que lleva a cabo un día sí y otro también el Tribunal Electoral. La Suprema Corte también, y por supuesto la Corte Interamericana, porque no es lo mismo la disposición normativa o legislativa que la norma jurídica, ¿sí? La norma jurídica es el resultado de una operación, vamos a decir, de reconstrucción y de complemento de los enunciados legislativos e incluso de algunas operaciones que asignan significados, por ejemplo, en el ámbito administrativo del INE, sí, pero el Tribunal Constitucional, como el tribunal, es el que dice la última palabra. Por eso es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en el proceso de interpretación y argumentación, un tribunal constitucional como la Sala Superior o las salas regionales del tribunal en sus competencias respectivas, construyen y declaran la norma jurídica completa. Por eso es tan importante la jurisprudencia, porque la jurisprudencia debe enunciar la norma jurídica completa. Eso también lo estuvimos enfatizando, ¿sí? Entonces es bien relevante que tengamos en lo posible claridad en esta delimitación de conceptos, de ámbitos, de operación, de objetos de estudio para no confundirnos. Yo sugiero respetuosamente tener en mente, ¿verdad?, mantener como este esquema, ¿no?, que permita decir, bueno, el diplomado en argumentación jurídica es sobre lo jurídico, ¿no? Entonces, y claro, alrededor de lo jurídico hay un conjunto de factores y todos ellos pueden formar fenómenos, ¿no?, que se pueden estudiar, desde luego delimitar, mezclar, sí como no, combinar, pero con orden, para efecto de mantener la identificación, evaluación, reconstrucción de los argumentos jurídicos. Ese es el asunto. Entonces, el ámbito de lo jurídico son las normas jurídicas. Sin normas jurídicas, disposiciones legislativas, ¿verdad?, y normatividad en sentido amplio, pues no habría argumentación jurídica. Esa es la premisa fundamental de la que al menos yo he partido. El ámbito de lo político y lo electoral, pues sí, son interactivos, desde luego, pero aún el más amplio espacio para un discurso político, como puede ser el escenario del Congreso o una campaña en donde la libertad de expresión fluye y debe estar protegida para que se ejerza la libertad de intercambiar opiniones, ¿no?, de buscarlas, producirlas, recibirlas, procesarlas, ¿no?, retroalimentarlas. En una sociedad democrática, pues bueno, el Estado constitucional, democrático de derecho, pues ese valor tiene que estar súper protegido, como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal, la Suprema Corte también, la libertad de expresión. Es una de las características esenciales de la democracia. Y bueno, la idea es que aún en ese ámbito de las campañas, el proceso electoral, la discusión pública o en el escenario del Congreso, el discurso político no es libre completamente. Ya cuando se traslada a la argumentación jurídica y se plasma en una disposición legislativa o en lineamientos, reglamentos, normatividad o en una sentencia, entonces
Lo que ocurre es que hay ciertos parámetros, coordenadas, que limitan eh, esa libertad amplísima y muy bienvenida de expresión, de forma y de fondo. Y esos son los marcos jurídicos preexistentes. Entonces, las convenciones internacionales, los tratados internacionales, las declaraciones, los pactos, las constituciones, sobre todo esos marcos jurídicos supremos, establecen coordenadas y límites para la propia discusión pública y para el discurso político, para la argumentación política en sede legislativa. El legislador puede decir lo que quiera en el proceso legislativo, como lo hemos visto, y se encarga de magnificarlo para criticarlos y para incluso denostarlos también, los propios medios de comunicación a los legisladores, ¿no? Pero los legisladores no son completamente libres a la hora de trasladar todo su discurso político, que tiene por objeto impactar en las relaciones de dominación, ¿no? A la hora de trasladarlo a un marco jurídico, está condicionado. Para empezar, está condicionado por los derechos humanos fundamentales, que no puede tocar impunemente, no los puede hacer regresar del estado en que se encuentran a una condición previa. Por lo menos no sin una justificación reforzada, como ha establecido la Corte y la Sala Superior. Se requiere una especial motivación y justificación para poder restringir en algún sentido o retrotraer el avance de los derechos. Eso lo hemos visto en varios casos y se exige una argumentación o justificación especial, vamos a decir, reforzada, ¿verdad? Entonces, aún ahí, el discurso político, la argumentación política está limitada. Entonces, esto es importante porque de eso se trata el control de la constitucionalidad que lleva a cabo por una parte la Suprema Corte sobre las leyes o normas generales, para ver si el legislador, con todo lo que haya argumentado en términos políticos, sí, pero en términos jurídicos, tiene que justificar las disposiciones legislativas de una manera muy racional, porque si no lo hace, entonces lo espera la Suprema Corte para evaluar los alcances de esas decisiones legislativas. O lo espera la Sala Superior o las salas regionales del Tribunal Electoral, porque los actos o las resoluciones que se toman con base en las leyes electorales pueden estar mal interpretadas, aplicadas, argumentadas. Y entonces habrá que revisar esa operación, lo cual hacen las salas regionales, los tribunales electorales locales, las salas regionales y la sala superior del tribunal, ¿sí? Excepcionalmente la justicia interamericana en derechos humanos, los procesos encadenados, ¿verdad?, de evaluación de la calidad de la normatividad y de los actos y resoluciones que se dictan con base en ella, forman un proceso muy importante, relevante, pues de interpretaciones y argumentaciones jurídicas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso también. Luego yo había dicho que, bueno, hay un pentágono filosófico práctico: la epistemología, la lógica, la metodología, la interpretación y argumentación, la ética, son disciplinas filosóficas que están interrelacionadas. Y destaco e invito al diplomado en epistemología jurídica que también ofrece esta Escuela Judicial Electoral, porque la epistemología es crucial. La epistemología es la contralora de la calidad de los pensamientos lógicos. Es la auditora de las operaciones teóricas. Es una evaluadora de la interpretación y de la argumentación.
para ver si es consistente, si es coherente, si es pertinente y si ayuda o no a resolver los problemas. Les recomiendo mucho el diplomado que tenemos en epistemología jurídica, que además es prima hermana de la argumentación, la lógica y la metodología, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Estas materias que hoy se llaman formativas, instrumentales, que no nos enseñan por lo general en las carreras ni de derecho o en otras, a los sociólogos se les muestran más este tipo de instrumentos porque pues, prácticamente viven de ellos, y nosotros los juristas cada vez más. Entre ellos, pues la argumentación, la interpretación, o si ustedes quieren, la hermenéutica que reúne a estas dos caras de una misma moneda, ¿de acuerdo? La interpretación y la argumentación. La metodología, porque por supuesto es el camino para producir conocimiento. Entonces, eso está muy bien. Hay métodos, técnicas de diverso tipo, procedimientos cuantitativos, cualitativos, documentales, de campo, mixtos. Hay un grado de interdisciplinariedad que manejar con cuidado para poder comprender, entender mejor los fenómenos jurídicos, en este caso que estudiamos, las normas jurídicas, y también eso nos ayuda para, digamos, hablar con mejor sentido, consistencia en torno a esos objetos de conocimiento que son las normas jurídicas. Entonces la metodología es muy importante porque, digamos, hay que también tener una mínima habilidad de destreza para ver qué va primero y qué va después, ¿no? O sea, ponerle orden a nuestros discursos, nuestras argumentaciones para justificar las decisiones interpretativas. Claro que aquí está envuelto el tema de la ética, que estudia básicamente los comportamientos morales e inmorales de las personas, las sociedades o los grupos, para poder tomar decisiones pertinentes y oportunas. Entonces, la ética es una disciplina filosófica prima hermana, ¿no? Del derecho o de la jurisprudencia en el sentido de ciencia jurídica, porque pues también pretende el determinar, esclarecer cuáles son los parámetros de lo bueno, de lo malo, o de la verdad o la falsedad en sentido material. Y entonces es muy importante. Estamos hablando del terreno de los valores, que hoy sabemos que se han colocado otra vez como un objeto de estudio central del derecho y de la argumentación jurídica, porque están por todos lados en los textos constitucionales y de las convenciones internacionales en la forma de principios y de directrices. O sea, no solamente mandatos muy valiosos de qué es lo que hay que hacer y que hay que hacerlo en el mayor grado posible en favor de los derechos y de los objetivos constitucionales, ¿verdad? Sino que hay que aplicarlos. También se pueden aplicar de manera directa los principios constitucionales. Bien, hasta ahí esto que vimos en la primera sesión a mi cargo, en el primer módulo que fue argumentación electoral. Luego en argumentación política yo insistí en que hay argumentos, hay argumentos, esquemas de argumentos jurídicos y que el típico es el modus ponens y el modus tollens, o sea, el modo de poner y el modo de quitar. Y pusimos varios ejemplos. Si nos detenemos a pensar cómo pensamos, veremos que hacemos eso. Normalmente decimos si A es entonces B, eso ocurrió, entonces quiere decir que sí podemos tener razón o es verdad X, ¿no? Si P es, entonces pasará o debe pasar tal consecuencia. Dado que eso ocurrió, quiere decir que P, o sea, se presentó una premisa determinada y por eso se dieron las consecuencias. Entonces, eso lo hacemos de una manera automática y ya no nos detenemos a pensar que estamos utilizando el modo de poner o el modo de quitar. Si la consecuencia no está, entonces quiere decir que o un factor no está presente, entonces no se genera la consecuencia. Quiere decir que si retiramos ese factor o el modo debe quitar, entonces la premisa no tendrá lugar, no operará, digamos, ¿no? Entonces,
de eso está lleno diversas construcciones que hacemos en el derecho, ¿no? Es decir, así diseñamos las normas, porque las normas o las disposiciones legislativas, después convertidas en normas, pues están hechas con derechos, obligaciones, responsabilidades, sanciones. Y por lo tanto, si A es, entonces B. Si A no es, entonces no B. Esas son las dos operaciones básicas. Y el entrenamiento que deben dar este tipo de cursos diplomados es el de, en el terreno de la argumentación práctica o aplicada, identificar esas operaciones. ¿Dónde está? Si A es, entonces B. O si A no es, entonces no B. Y esa operación, repito, pues la podemos encontrar en cada momento, ¿sí? De eso viven los abogados penalistas, sobre todo, ¿no? De retirar un factor o un medio de prueba, desvirtuarlo, o un argumento para hacer caer la premisa. Y al caer la premisa de la que parten, pues entonces se derriba el argumento. Eso es algo muy sabido. Bueno, pasando a la parte propiamente de la argumentación jurídica en el ámbito electoral, yo les comenté que venimos sosteniendo la doctrina mexicana que en el Tribunal Electoral ha habido tres formas de argumentar, ¿sí? A lo largo de los últimos 25 años. Los primeros 3 años, 1996 a 99, el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, mantuvo un esquema de interpretación y de argumentación muy formalista, limitado a interpretaciones gramaticales y sistemáticas, ¿no? Usar argumentos interpretativos, a la letra de la ley. Si no tengo la facultad a la letra de la ley, pues entonces no puedo aceptar la demanda, o no puedo hacer determinada operación o determinada sentencia, justificarla más allá de la letra de la ley o de una interpretación sistémica entre varias disposiciones legislativas, ¿sí? Entonces, eso. Pero después pasamos a otra etapa. La argumentación se volvió lo que se llama más garantista. La argumentación hizo uso cada vez más del método funcional y de los métodos más que funcionales integradores, pragmáticos. Y además con base o en atención a los principios jurídicos o constitucionales, ¿sí? Esta segunda etapa, de más o menos el año 2000 en adelante, la Sala Superior hizo grandes innovaciones porque tomó decisiones que fueron debidamente justificadas, con base en la invocación de convenios internacionales, haciendo referencia a la jurisprudencia o a la doctrina extranjera, ¿verdad?, de otros países, y eso permitió él también avanzar. Por ejemplo, la Sala Superior fue pionera en que, con base en este modelo garantista, pudiera abrir la puerta a los militantes de los partidos y justificó que estos no tuvieran que pasar por un tribunal interno al partido político o ir al Instituto Federal Electoral antes de acudir a la Sala Superior del tribunal. O sea, abrió la puerta mediante una argumentación constitucional en el ámbito electoral a la tutela, ¿no?, a la protección, a la garantía de los derechos de los militantes de los partidos políticos, porque estos venían sufriendo, como hasta la fecha sufren, la ley de hierro de las oligarquías, que es hacia adentro de los partidos. Normalmente se forma un grupo dirigente que es el que define, pues, las principales decisiones del partido. Y en ocasiones esas decisiones, pues, violentan, vulneran los derechos políticos de la militancia de esos partidos, de los afiliados, y estos, pues, tienen derecho a defenderse. El tribunal
desde el año 2000, 2001, abrió la puerta para que pudieran acudir de manera directa los militantes ante la Sala Superior. Tan fue importante ese sentido, esa decisión que fue debidamente justificada, ¿no?, en los derechos fundamentales de los militantes. Esa fue la argumentación, el sentido de la argumentación, que pues con el correr de los años, ese tipo de asuntos, de quejas, de denuncias, de demandas, se ha convertido en el 70-80% de los asuntos que resuelve el Tribunal Electoral. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? O también yo citaría el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. No teníamos ley de transparencia que se aprobó hasta el año 2002 y sin embargo un enfoque, una actitud, una forma garantista de argumentar, ¿no?, los casos y las demandas y las pruebas y el marco jurídico, ¿no?, llevó a la Sala Superior a decir, oigan, hay convenciones internacionales que establecen, hay sentencias además de la Corte Interamericana que establecen que las personas, los y las ciudadanas tienen derecho de acceso a la información pública. Y en materia electoral esto es aplicable. Aunque no tengamos una ley, sí hay elementos que nos permiten argumentar, que es justificar la decisión de que si alguien es integrante de un partido político, aunque no haya una ley de transparencia nacional, tiene derecho a saber qué está pasando adentro del partido, cuáles son los documentos que han certificado lo que pasó en una asamblea, qué ha pasado con sus derechos, si se lo respetaron o no, aunque no haya ley. Entonces se aplica de manera directa la Constitución porque los derechos, ¿verdad?, tienen esa característica, son fundamentales en el sentido de que le permiten a la persona desplegar libremente su personalidad, cumplir con su plan de vida. Si formamos parte de un partido político, ¿cómo no vamos a tener derecho de acceder a la información del partido? Entonces, eso también la Sala Superior lo dejó muy claro desde hace por lo menos 20 años, ¿sí? Y otras decisiones más. Esas se les llama, digamos, decisiones y argumentaciones de carácter garantista. Así, la Sala Superior del Tribunal y también un conjunto de litigantes, ¿no?, y de académicos que acompañaron, ejercieron los derechos, planteándole al tribunal que tenía que hacer ese tipo de interpretaciones, digamos, más progresistas, más allá del método gramatical o sistemático, sino que pasara a una valoración más amplia, ¿verdad?, funcional, pragmática, consecuencialista, frente a los principios constitucionales, pues pudo tomar estas decisiones y justificarlas, claramente. Ahora, de 2007 en adelante, con la reforma que tuvo lugar ese año y que modificó el artículo 99, que ya se le permitió al Tribunal Electoral, digamos, evaluar en el caso concreto la constitucionalidad de una disposición legislativa, entonces fue posible no aplicar esa disposición legislativa al caso concreto. En el caso de que un acto o una resolución de una autoridad como el IFE, ¿no?, alguno de sus órganos, o algún tribunal electoral local, ¿no?, incluso las salas regionales, en la sala superior frente a las salas regionales, tomaran una decisión equivocada. Entonces, esto, 2007, ha marcado una tercera etapa. Ahora lo que hace mucho el tribunal, lo hace con frecuencia, es ponderar. Y la ponderación es otra forma de interpretación y argumentación jurídica, en donde le debemos ya no a Ferrajoli, sino más bien a Dworkin y a Robert Alexy, este modelo de pensar que el derecho depende en buena medida de los principios más que de las reglas, porque éstas dependen de los principios, desarrollan los principios, y en los casos difíciles o más complicados,
pues la idea es acudir a una interpretación principialista de tal suerte que se valore el caso concreto y frente a los elementos que se tienen en un expediente, los planteamientos que están en el caso, las audiencias, los alegatos, las conclusiones, o los elementos probatorios, las inferencias que se puedan hacer de allí, el marco jurídico, los principios constitucionales, convencionales, se tome la decisión. Eso para el caso de los tribunales, pero también los litigantes lo pueden hacer. Y también las autoridades electorales lo pueden y lo deben hacer. Porque si bien las autoridades administrativas, por ejemplo, los servidores y servidoras públicas que trabajan en los órganos administrativos electorales como el INE o los OPLE, no tienen competencia para inaplicar normas al caso concreto, hacer un control de constitucionalidad o de convencionalidad, sí tienen el deber de hacer interpretaciones conforme a la Constitución, porque el artículo 1 de la Constitución dice que todas las autoridades deberán promover, garantizar la Constitución, los derechos. Y entonces eso sí se puede hacer, por lo que desde 2011 nos hemos enfrentado a la necesidad de que todos y todas quienes prestamos algún servicio público, administrativo, jurisdiccional, los propios litigantes, los profes, las profesoras, los alumnos, los académicos, todos los sujetos de derecho, pensemos en la Constitución y en las convenciones internacionales. Tengamos claro que, como yo les decía, decir Constitución, derechos y democracia es hoy prácticamente lo mismo. Derechos, democracia y Constitución es lo mismo. Porque la Constitución y la democracia sin los derechos no se sostienen. Y al revés, la democracia sin los derechos o la Constitución tampoco se sostiene. Y quisiera saber si habría democracia o derechos sin Constitución. Este triángulo virtuoso debería operar como una dinámica sinérgica, ¿verdad? De tal suerte que de allí exista la expresión democracia constitucional o Estado constitucional de derecho y de derechos, porque se trata de un modo culturalmente creído y justificado de gobierno y de estructura jurídica que debe tener ciertas características de la pluralidad, la división de poderes, la justicia constitucional, el principio de supremacía constitucional, y que haga que cada vez más personas gocen y ejerzan mejor sus derechos, no peor. Por eso aquí, ante la situación actual en México, con la violencia que padecemos, con la impunidad que tenemos, con las debilidades del Estado de Derecho que afrontamos, tenemos la obligación de revisar con cuidado, presentar decisiones interpretativas sobre estos problemas que padecemos y justificarlos argumentativamente. Es parte, me parece, de la misión de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. Entonces, el principialismo con ponderación es lo que hemos entendido en México y en el ámbito electoral, que es la tercera etapa de la evolución de la forma de abordar los problemas y de resolverlos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de la comunidad jurídico-electoral, o sea, los litigantes, repito, las autoridades administrativas, los que participan, candidatos, partidos, en el proceso democrático electoral. Entonces, tenerlo presente, hay literatura, hay libros diversos en donde esto se puede estudiar. Yo les había citado algunos, pero básicamente les recomiendo el libro de José de Jesús Orozco, bueno, pues aquí lo podemos poner mejor aquí, Yo les había dicho Francisco Javier Esquiaga, el garantismo con argumentos interpretativos. Pues fíjense, aquí podemos poner la obra de José de Jesús Orozco Enríquez, ¿sí? Se llama, pues creo que hasta por aquí la tengo,
Entonces, muy a la mano. Justicia electoral y garantismo jurídico, ¿sí? En Justicia electoral y garantismo jurídico de Editorial Porrúa, justicia electoral y garantismo jurídico, México, así se cita, ¿no? Editorial Porrúa, ¿sí? Entonces, y le ponemos el año aquí, así como piden ahora, ¿no? El año 2006, Justicia electoral. En ese libro, ustedes van a encontrar esta etapa de la argumentación jurídica de la Sala Superior, básicamente, sobre lo jurídico electoral, ¿de acuerdo? Y les va a ser de mucha utilidad. Ahora, el principialismo con ponderación, le debemos un trabajo magnífico que ha elaborado el magistrado, aquí lo tengo también, el magistrado de la Mata, ya se los he comentado, justicia electoral principialista, ¿sí? Entonces, Felipe de la Mata, Izaña y Josélia Bustillo. ¿Perdón? Este libro también es clave para entender, es más reciente, mucho más reciente, ¿sí? Se llama Justicia Electoral Principialista. ¿De acuerdo? Es México, Gran lo blanco. Este es muy importante, ¿sí? Porque en este libro, el magistrado de la Mata ha hecho una magnífica argumentación para poder determinar estas etapas a las que me estoy refiriendo. Y ustedes verán cómo está desarrollada ahí la argumentación para justificar lo que ha hecho la Sala Superior, que es de 2007 en adelante ha ocupado este método principialista que, para mi gusto, afianza las garantías de los derechos. ¿De acuerdo? Porque ya dijimos, democracia y constitución sin derechos no se sostienen y al revés tampoco. Ni democracia ni constitución sin derechos es viable, ni los derechos y la democracia sin la constitución. Sería medio utópico o quedaría ahí un poco, digamos, en el aire, arriesgada a cualquier llegada de un grupo o de un partido o coalición de partidos que negara el Estado constitucional democrático de derecho. O sea que los derechos tienen que estar reconocidos, otorgados, bien protegidos, y para eso es la Constitución y la democracia. Si no es así, entonces puede pasar cualquier cosa, que es un poco lo que en ocasiones pensamos que nos podría pasar. Entonces, eso. Luego, también hablamos de los discursos, ¿no? De la argumentación política. Bueno, es que los legisladores no funcionan, no tienen el mandato, la misión de hacer lo que hacen los jueces. O sea, los jueces están obligados por un conjunto de garantías y de principios a desarrollar una argumentación jurídica. Los legisladores desarrollan una argumentación política que tiene que trasladarse a el marco jurídico. Y entonces tienen que ocupar también la argumentación jurídica. Pero ellos se enfrentan al tema de que reciben la demanda social y política de la población, de los grupos de interés, ¿no? De los sujetos que demandan la legislación y, por una parte, toman decisiones y las justifican argumentativamente en términos políticos, ¿no? Porque hay un conjunto de actores que están compitiendo y se están conflictuando por tratar de colocar en la legislación determinados derechos, intereses, propósitos. Pero el legislador, una vez que hace ese trabajo y esas operaciones, las tiene que justificar. Así que las tiene que colocar en la exposición de motivos
de la ley correspondiente. Lo hace con más o menos fortuna. Y hay veces incurre en la disimulación, el encubrimiento, ¿no? Hay veces no lo dice de manera completa, no lo dice bien, no plasman allí todos los datos y las evidencias que sostengan o sustenten la decisión legislativa. Eso deberíamos encontrar en una exposición de motivos lo más ordenada posible. Pero hemos visto decisiones legislativas creando leyes eh, muy importantes que quedan a deber en la justificación argumentativa, ¿no? Entonces, eso es lo que luego la Suprema Corte de Justicia, o bien en su momento el Tribunal Electoral, cuando se impugnan actos o resoluciones, ¿verdad?, administrativos o jurisdiccionales de tribunales o instancias inferiores a la sala superior o a la sala regional correspondiente, verifica a ver si el legislador fue racional, a ver si la decisión interpretativa legislativa fue correcta, válida, coherente, o si de forma y sobre todo de fondo está equivocada o tiene algunos defectos o limitaciones, y entonces sí opera la interpretación y la argumentación constitucional y convencional. Eso es muy importante. Entonces, aquí puede haber argumentación política en el ámbito legislativo, para eso es, sí, pero dentro del Estado constitucional y democrático de derecho, recuerden ustedes el primer módulo, segundo módulo de este diplomado, hay principios, reglas y hasta protocolos para juzgar, ¿no?, en última instancia, y los litigantes y los administradores y quienes concurren a un proceso jurisdiccional constitucional, como los que desarrolla y resuelve las salas del Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia o eventualmente la Corte Interamericana, ¿sí?, tienen que tener en cuenta estos elementos. De otra manera, incurrirán en violaciones a el Estado constitucional, ¿sí?, que ya dijimos que es un triángulo: derechos, democracia y constitución. Entonces, sí, por el escenario que tiene lugar, pues sí, en el poder legislativo, en los partidos, en los medios de comunicación, uno puede identificar discursos políticos, argumentos políticos que están cargados de, por una parte, connotaciones morales, echando la culpa, responsabilizando a otros, ¿no?, haciendo notar que hay un adversario, porque lo que buscamos es, pues, distinguir quiénes son los que están de acuerdo con nosotros y quiénes no, que ganar la llamada argumentación moral, ¿no?, la versión de que lo que nosotros proponemos es lo bueno y lo de los otros es lo malo, ¿no? Y definimos unos propósitos, unos medios, definimos incluso a los antagonistas, y ese es el discurso político. Lo hacemos con un sentido retórico, lo hacemos para ganar adeptos, para sumar voluntades, para convencer y persuadir de nuestros propósitos y para lograr determinados fines que en buena medida son personales o de grupo o de partido, ¿verdad? Normalmente este tipo de discurso, argumentación política, pues tiene que identificar posiciones contrarias y adversarios y contra ellos dirigir toda una batería de estrategias retóricas. Estaría de acuerdo, la retórica cumple un papel muy importante y hasta se puede ser demagogo, ¿no? Pero otra cosa es la argumentación jurídica, ¿sí? La argumentación política puede también incluir tesis, argumentos, pruebas. Podemos esquematizar, ser grandes oradores políticos, ¿no?, parlamentarios, ¿no?, en cualquier sede, entre amigos, la escuela o los medios de comunicación, los partidos o el Congreso. Pero otra cosa es presentarnos ante el Tribunal Constitucional. Eso es distinto, porque el Tribunal Constitucional, salvo que se salga completamente del esquema que se espera que respete,
pues tendrá que producir argumentación jurídica. No deberá visualizar al partido A, al partido B, al candidato o al litigante como un adversario, sino situarse en una posición neutral, imparcial, independiente y lo más posible objetiva, con certeza, con transparencia, de máxima publicidad, para poder cumplir con lo mínimo que se requiere en un Estado constitucional para la impartición de justicia, ¿no? Que es el mantener la integridad de los jueces en relación con los litigantes y con el marco jurídico. Esa sería la idea. Bien, entonces hasta ahí me he permitido hacer una recapitulación, pero creo que es un redondeo con algunos elementos adicionales que espero que sea de utilidad, ¿verdad? Lo hago con el mejor de los sentidos, estimadas colegas, estimados compañeros, y pues voy a dejar de compartir por un momento, pues para poderles ver, porque de repente no los veo, y entonces un viernes en la tarde pienso que usted... No se escucha. También puede ser que nos ataquen los duendes y me saquen del, ¿no? De la conexión, pero aquí estamos de regreso. ¿Alguna opinión hasta ahora, Karen, Mariana o Eduardo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, otra vez, yo quiero enfatizar que la argumentación jurídica tiene su propio ámbito, ¿de acuerdo? Ya sea teórica o aplicada. Y que la argumentación política y con otras connotaciones, culturalista o economicista o de cualquier otro tipo, son bienvenidas y concurren al ámbito de lo jurídico. Pero que el ámbito de lo jurídico tiene sus propias reglas. Y esas reglas son la estructura del sistema jurídico, ya dije básicamente derechos, obligaciones, responsabilidades, sanciones, órganos encargados de aplicar, competentes, que tienen ciertas reglas y principios que deben observar para que se opere esa estructura, y también la argumentación que justifica las decisiones interpretativas que llevamos a cabo en cada momento de la producción y de la aplicación de las normas jurídicas. Eso es. Entonces, la argumentación jurídica es eso, ¿no? Con un conjunto de métodos y de estrategias para poder justificar las decisiones. Bien, se apoya de la lógica, la metodología y la epistemología, gran señora filosófica y práctica, se encarga de estar auditando, ¿no? Vigilando, verificando que todas esas operaciones lógicas, argumentativas, interpretativas y metodológicas se lleven a cabo adecuadamente. Eso es el punto. Ese sería un mundo más racional. Obviamente así no es el mundo, ya lo sabemos. Pero tenemos la aspiración a que al menos el Tribunal Constitucional, última instancia, en cualquier materia, sí sea racional y le ponga orden a la cosa y diga, miren, en medio de toda la operación y los errores que se pudieron cometer, ¿sí? La decisión posible, justificable es esta. Y ese es el punto. Eso es lo que la argumentación permite, digamos, hasta ahí, en la máxima racionalidad posible en el marco del Estado constitucional. Bueno, así lo interpreto yo por lo menos, ¿no? Bien, entonces espero no estar enloqueciendo tanto pensar en estas cosas, pero bueno. Entonces ahora vamos a ver la última parte de lo que podemos saber aquí, ¿no? Compartir. Entonces, otros modelos de justicia, ¿no? Este es el módulo que nos ocupa esta tarde. ¿Cuáles otros modelos de justicia? Entonces, ¿qué nada más hay una justicia? No. O sea, también los seres pensantes hemos inventado, ¿no? Porque usamos el pensamiento, el lenguaje y somos muy creativos, innovadores y propositivos. Y entonces decimos, oye, no, en las comunidades indígenas no necesariamente piensan como dice Ávila. Puede haber otro tipo de lógicas.
Hay lógicas difusas, hay lógicas que no son aristotélicas, que no hay premisa mayor, menor y conclusión, ¿no? Yo les comentaba, un amigo entró al mercado y salió disparado en mi pueblo, en Tehuantepec, en Oaxaca, hace algunos años, porque me dijo: Raúl, estoy impresionado. Entré y le pregunté a la señora que vende quesos que en cuánto los vendía, en 20 pesos. Y a la señora le dije, bueno, acostumbrado racional y lógicamente a verificar. Fue con la señora de junto y le dijo: ¿a cómo los quesos? Los quesillos, ¿no? Y le dijo: a 20 pesos. Y entonces mi amigo dijo: oye, pues ahora en mi ética, ¿no?, occidental, racional, se los compro a la primera señora. Regresó con la primera y le dijo: no, ahora cómpraselos a ella, ¿de acuerdo? A la segunda. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Es una lógica irracional? ¿Es una lógica contra el mercado? ¿Es una lógica contra la profesión? ¿Qué clase de lógica? De una señora que dice: tú me preguntaste, yo te dije que aquí los quesillos valen 20 pesos y le vas a preguntar a la señora de junto, dudaste de mí, y esa duda ética que me ofende me lleva a no venderte los quesillos, aunque me los pagues a 30 pesos. ¿Sí? Entonces, esto conduce a pensar que y a verificar que dentro de algunos contextos culturales no se piensa igual que en el mundo occidental y que Aristóteles, la lógica y la argumentación pueden tener otras expresiones. Y por supuesto que sí, porque el código de valores compartido cambia. Y si la racionalidad, la libertad, la economía, la eficiencia no son, entre otros, los valores que guían el pensamiento y la acción hacia adentro de esas culturas diferentes, pues entonces el código de valores es distinto, ¿no? El sentido de la honestidad es diferente, la integridad es distinta, y entonces operan también otro tipo de interpretaciones y argumentaciones. De acuerdo. Entonces, los pueblos y las comunidades indígenas en México utilizan, como sabemos, pues otro tipo de parámetros para realizar sus elecciones. En Oaxaca, 419 o 418, 19 municipios eligen conforme a sus propios sistemas normativos internos. Y hay soluciones muy valiosas para problemas específicos. Así, por ejemplo, pues hay pueblos, quiero decir, comunidades o municipios que se ponen de acuerdo y dicen, aunque les parezca extraño a los fuereños, pero aquí adentro, un año elegimos a una persona del lado norte del pueblo y otro año elegimos a una persona que vive en el lado sur del pueblo. Yo me acuerdo alguna vez haber ido, por ejemplo, a Tlacochahuaya, no a Tlacochahuaya, a un lugar en Veracruz, en la Huasteca veracruzana, un pueblo muy lindo, y había una fiesta en donde estaba dividido en este y oeste. Los del este bailaban de una forma y los del oeste bailaban de la otra, y hacían competencias y tenían una lógica, y también elegían a un presidente municipal cada 3 años, cada 3 años de una o de otra parte del pueblo. Por ejemplo, ¿qué lógica es esa? ¿No? ¿Y cómo podemos argumentativamente justificar algo así si no es con un código de valores, una costumbre o una práctica distinta, ¿de acuerdo? Y entonces la justicia intracomunitaria es entendida también como una forma diferente de poder prever, procesar y desembocar o arreglar los conflictos que se den en ese contexto cultural. Entonces, se presta más a la mediación, se presta más al diálogo, al debate, al consenso, y se pueden cometer injusticias dentro del código. También yo recuerdo, por ejemplo, una persona integrante de un pueblo o comunidad indígena de la Sierra de Oaxaca que presentó un amparo para que ya por favor no lo nombraran presidente municipal adentro de su comunidad, porque estaba en la ruina económica, porque él era una persona que trabajaba
estacionalmente en los Estados Unidos y de allí obtenía ingresos pues para su familia y para él adentro de esa comunidad. Y como lo nombraban, porque era un muy buen administrador, cada año, cada 3 años lo nombraban y lo renombraban presidente eh, sin ningún pago por la prestación de su servicio, pues había caído en la ruina. Entonces dijo, oigan, ¿saben qué? Yo presento un amparo para que por favor ya no me nombren, ya no me elijan presidente. Entonces, claro, ¿qué clase de justicia? Es la justicia intracomunitaria que también, digamos, por el otro lado, se excede y desproporciona las cargas que impone a un individuo dentro de la comunidad, para poner la otra cara de la moneda, o que impide, obstaculiza o niega el derecho de voto o hacer votadas a las mujeres, por ejemplo. Entonces, también son elementos que una justicia intracomunitaria, en la parte que tiene de buena, hay que destacar, y en la parte que tiene también delimitativa respecto de los derechos que en el mundo externo, occidental, liberal, democrático, consideramos que son universales o muy relevantes, pues también considerar que pueden estarse violentando adentro de una comunidad. ¿De acuerdo? Ese es uno. Segundo concepto es el concepto de la justicia transicional. Cuando escuchemos este concepto de justicia transicional, entonces veremos que se aplica a casos como el de Colombia, ¿sí? Que después de una guerra civil que han librado durante años entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas, las FARC, ¿no? De resistencia de Colombia, ¿no? Que ha tenido miles de muertos. Cada familia colombiana tiene una víctima, directa o indirecta, y que se requiere una reconstrucción del tejido social, una sanación de esas heridas históricas. Entonces, pues hubo un proceso de diálogos para alcanzar la paz, para tomar unos acuerdos, para tratar de sanar esas heridas y para tratar de pasar a otra etapa cultural, civilizatoria. Y por cierto, que después de años que estuvieron intentándolo con esquemas de diálogo para tratar de lograr este propósito, finalmente con un referéndum o con una consulta popular se vino abajo todo ese proceso. Bien, eso es la justicia transicional, que supone transitar de una condición degradada, compleja, llena de víctimas y de victimarios, a otra en mejor condición, en que se sanen esas heridas, se reconstituya, se reivindique y pase a otra etapa. Esa sería un tipo de justicia llamada transicional. Se dice que, por ejemplo, en México, esta justicia transicional podría ser la que esté poniéndose en juego en el caso de Ayotzinapa, o sea, de transitar de un estado de cosas muy lamentable y además al que se suman otros agravios, ¿no? En México tenemos decenas de miles de desaparecidos desde los años 70. Entonces hay unos que dicen, oye, pues ese es parte del problema, de la conflictividad social que estamos enfrentando, por la falta de credibilidad en que las cosas se puedan arreglar de cierta forma y que podamos vivir en paz. Con todo y los procesos electorales democráticos que hemos montado, desarrollado y sostenido a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Pero tenemos un déficit y heridas también que no sanan y que al contrario se pueden reabrir o ahondar, pues cada vez que vemos actos como los que han pasado recientemente, pues de violación de derechos, aún entre criminales, ¿no? Luego entonces eso puede ser parte, el objeto de un modelo de justicia transicional. ¿Cuál sería la argumentación que sostiene un modelo de justicia como este? Ya no es solo la argumentación jurídica, estoy de acuerdo, pero sí es una argumentación moral, estoy de acuerdo, histórica, una argumentación
que justifica que hay valores que han sido vulnerados y que tienen que ser reconstituidos, estoy de acuerdo, ¿no? Entre ellos incluso valores, principios culturales, o sea, de formas de entender el mundo, ¿no? En regiones del país, en pueblos, en comunidades, o grupos sociales, pues que han sido, pues hasta masacrados, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y o movidos, desplazados de su lugar de origen, hombres, mujeres y niños. Entonces, tener en cuenta este concepto de justicia transicional como un modelo distinto a lo que hemos estado viendo, conocemos como justicia electoral o justicia ordinaria o constitucional, ¿no? No. Aquí la justicia constitucional o la justicia ordinaria se pone al servicio de un modelo alterno que es mucho más amplio y complejo, que es el de la justicia transicional. Pasemos de un estado de cosas degradado a otro y auxiliémonos de todos los instrumentos que tenemos a mano, jurídicos y no jurídicos, y con tribunales y con las autoridades y con la sociedad civil, ¿no? Y con la sociedad política que participe en un proceso de sanación, de reivindicación, de renormalización, de una situación que de normal pasó a paranormal, ¿no? A degradada y que se extravió. Entonces, no pensemos en que, ay, eso fue lo que pasó con el ejército revolucionario irlandés y que vi en una película, ¿no? No, o sea, sí, puede pasar en Escocia, en Irlanda, puede pasar entre Nepal y la India, puede pasar entre, ¿no? Pero también nos puede, no sé, en Beirut, ¿no? Sí, pero también puede pasar aquí. Y es más, si ha pasado. Entonces, este es un modelo de justicia en cuya argumentación, digamos, para sostenerlo entran en juego otras motivaciones. ¿De acuerdo? Eso quería yo mencionar. Y la justicia restaurativa. Este es un concepto interesante, un modelo también. Que sí, como veremos a la parte final de esta sesión, lo está aplicando la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahorita vamos a ver cómo tiene su aplicación. La justicia restaurativa es una justicia principalmente con un sentido reparatorio, mediante medidas y procedimientos de reconocimiento, de compensación, de reparación, aquí me faltó poner reparación, compensación o reparación, ¿no? También de sanación, hombre, tranquilos, ¿no? Hay que normalizar las cosas, de no repetición. Esta justicia restaurativa no, también puede formar parte de la justicia transicional. Se pueden combinar la justicia restaurativa en un sentido humano de decir, a ver, vamos a reparar y a no repetir, a un proceso de reflexión, de conciencia y de, por favor, no repetir. Por ejemplo, la violencia política en contra de las mujeres. Eso es. Y luego está la justicia terapéutica. Esta es un poquito más técnica. Fíjense ustedes, la justicia terapéutica tiene como sentido digamos que las normas y la operación, la aplicación de esas normas no provoque rechazos psicológicos para acceder o desarrollar, ¿no? Los procedimientos de la justicia, porque pueden involucrar revictimización. Un ejemplo clásico de este tipo de justicia terapéutica y de las normas que pueden ser contrarias a la justicia terapéutica son la operación en las agencias de ministerios públicos cuando se denuncian y cuando se investigan delitos sexuales, ¿no? Cuando se investigan delitos sexuales, a las personas involucradas suelen revictimizarlas y por eso no los denuncian. Hay una cifra negra. Vean ahora el caso que está ahí en la prensa de Sasha, ¿no? Y de Sasha se llama, y de Luis de Llano y todo. O sea, por ejemplo, ahí
O sea, una niña o una persona jovencita, adolescente o joven o de cierta edad puede decir, yo prefiero no denunciar, qué pena. Aparte me van a someter a una serie de procedimientos y de actos, operaciones que, o sea, pueden reatentar contra mi dignidad humana, ¿no? Entonces, la justicia terapéutica es un concepto que permite sensibilizarnos sobre la forma como están diseñados los procedimientos para que eso no ocurra. No para que ocurra, sino para que no ocurra. Y entonces, claro, aparecen propuestas de, pues, tratar de aligerar, ¿no? Sí, las cargas de la prueba eh, para la víctima, que de por sí ya fue victimada, ¿no? En caso de delitos sexuales, por ejemplo, y que va a ser revictimizada. No, institucionalmente, ¿no? Entonces, no, la idea es, pues, justamente que los protocolos, ¿no? Para juzgar los casos de violencia en contra de las mujeres, una de las cuales, una modalidad es la violencia sexual, tengan otros elementos de tal suerte que no se provoque lo contrario a lo que busca la justicia terapéutica, que es la revictimización. ¿De acuerdo? Cuando se escuche justicia terapéutica, es un modelo que trata de evitar esa revictimización o esas operaciones que van en contra de la dignidad humana, que entonces preferimos no acceder a la justicia. ¿Para qué? Nos va a ir peor, digamos, ¿no? ¿Para qué? Es un enredo en donde no saldremos y además perderemos dinero y lo que sea, tiempo y recursos. Entonces, tenerlo presente. Y bueno, en la parte final de esta intervención, que ya se hizo un poquito larga, quiero hacer mención del papel que el Tribunal Electoral, la Sala Superior en particular, la Sala Regional Especializada, ha desempeñado en el tema de la justicia restaurativa. Yo aparté y he estado leyendo con mucho interés, releyendo en rigor, un artículo del magistrado de la Mata Pizaña, y quiero en esta parte final de esta sesión, sí darle todo el crédito por eh, 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 compartirnos sus ideas y su experiencia. Ustedes lo pueden encontrar, este texto, en las redes del Tribunal Electoral, lo pueden encontrar en Animal Político. Normalmente el magistrado de la Mata publica allí muy buenos textos sintéticos sobre cómo se va avanzando en esta materia. Y entonces yo he escogido uno que se titula Justicia Restaurativa, punto central de las decisiones electorales. ¿Qué es lo que dice ahí el magistrado de la Mata, ¿no? Lo que dice es que desde hace ya varios años, el Tribunal Electoral, sobre todo de 2015 en adelante, ha venido desarrollando una forma de juzgar, ¿verdad? Con un sentido restaurativo, precisamente. Ya no es solo que, como dijimos en la época primera del tribunal, pues se decía, tiene razón Pedro, tiene razón Marta, o el partido X o el partido Y. Y por lo tanto, pues confirmamos o revocamos o modificamos lo que dijo el INE, ¿no? O lo que dijo el partido, la dirigencia del partido, y le damos la razón y que se ejecute la sentencia. No, no solo eso, o no solo el hecho de que, oye, faltan reglas dentro del partido, le faltan reglas al estatuto del partido, faltan unas disposiciones, nosotros vamos a decirles cuáles y con eso garantizamos los derechos. Esa es otra forma. No. Ahora, lo que ha ocurrido es algo que él advierte que es muy importante, que es, se ha hecho un control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, o sea, se han confrontado, contrastado los actos y las resoluciones de cuando se organizan procesos electorales, los que participan, candidatos, partidos, medios de comunicación, servidores públicos, etcétera, frente a el marco constitucional convencional y los derechos, que es lo que yo les decía. Democracia constitucional equivale a derechos. Y entonces dice magistrado de la Mata, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si alguien pinta una barda
sin permiso de un particular, y el particular viene y denuncia por una vía administrativa en el IFE, en el INE y luego en la sala regional especializada del tribunal a quien pintó la barda, un candidato, un partido, pues porque pintó una barda ajena, ¿no? Aparte de que no era suya, bueno, la pintó, ¿no?, con una propaganda del partido, pues se le obliga a el que la pintó a que la despinte, ¿verdad? Y que le pague pague una multa. No solo a que pague la multa, sino a que la despinte la barda y la deje en el estado que se encontraba, por ejemplo, ¿no? Eso es algo más o menos sencillo, digamos. Pero lo más complicado puede ser que a las personas que se les violentan sus derechos, ¿no?, por ejemplo, a las mujeres, que en este mundo tan difícil y complejo, en donde de por sí tienen desventajas para la vida en general y para la participación política en particular, pues se le ponga más obstáculos y haya violencia política para que no participen y inhibir su participación. Entonces es más complicado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hace algunos años, precisamente en el estado de Oaxaca, un señor presidente municipal que se quería reelegir y con sus amigos, ¿no?, funcionarios en el municipio, hostilizaron a una mujer que era la síndica y que también aspiraba al cargo de presidente municipal, y no solamente la hostilizaron, sino que la acosaron y le impidieron, o sea, le formaron un clima de violencia, ¿verdad?, psicológica, para amedrentarla y que no participara en la contienda, de tal manera que él se pudiera reelegir. Entonces ella presentó la demanda correspondiente y en este caso la sala regional en Jalapa, Veracruz, del tribunal, dijo, uno de los requisitos, fíjense, ¿no?, para poder ser electo o reelecto es tener un modo honesto de vivir. Y se afecta o no reúne el requisito quien acosa, amedrenta, presiona, hace actos, ¿verdad?, de esa naturaleza para impedir que una mujer ejerza sus derechos políticos, a ser votada al cargo que está en disputa. Entonces, no solamente eso, la sala regional dijo, oye, no solo eso, también que se forme una lista, ¿sí?, de violentadores en razón de género. Pues sí, ¿no? Una lista de violentadores. Cuando la sala superior revisó ese asunto, dijo, la lista de violentadores no solamente debe ser construida para el caso de un estado o de un municipio, sino de todo el país. Allí donde se presente un acto de violencia política de género, entonces los violentadores deben formar parte de una lista que sea pública además. Ese es el sentido de la justicia restaurativa, ¿de acuerdo? O sea, es un sentido de reivindicación, de compensación, de incluso reparación del daño psicológico. La sala superior ha ordenado, en algunos casos, que el responsable de esa violencia de género pague el tratamiento psicológico de la persona que fue violentada. Ahora, esto no quiere decir que sea solamente por parte de los hombres, ¿eh? También ha habido casos en que las mujeres también violentan a otras mujeres. Y también ahí se aplica el mismo criterio, ¿no?, que es el de la reparación del daño con medidas específicas que pueden involucrar seguridad para la persona que fue violentada, para que no se repita. O, por ejemplo, que tomen cursos de capacitación en materia de género, los varones y también las mujeres, pero sobre todo los varones que son violentadores, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la justicia restaurativa que en materia electoral y de la justicia electoral ha ido avanzando. ¿Es un modelo distinto? Sí, es un modelo distinto, porque lo que teníamos era un modelo muy formalista, de que, bueno, ¿tiene razón, no tiene razón? Sí, no tiene. Ah, no, pero el tribunal no establecía medidas, no ordenaba medidas para reparar el daño y para que no se repita la conducta
antijurídica, ¿de acuerdo? Entonces tengamos presente estos elementos, yo creo que son importantes, ¿no? Para poder, digamos, decir cuáles son los modelos convencionales de justicia. Tenemos el modelo formalista, el modelo garantista, incluso el modelo principialista, pero ¿cuáles son los modelos alternos de justicia? Bueno, podemos tener los medios alternativos de solución de controversias y podemos también pensar en estos, un modelo tipo comunitario, consensual, ¿no? Es decir, que mueve unos valores más de comunidad, de cooperación, de diálogo, de argumentación, de mediación, de consenso. O podemos tener la llamada justicia transicional como otro modelo en casos extremos, ahí donde haya habido graves desgarramientos del tejido social por la violencia política en general, por la violencia social. Yo puse como ejemplo Colombia, pero también en México hemos tenido épocas muy difíciles, ¿no? En los años 70 de la llamada Guerra Sucia, en donde las cosas se radicalizaron y hubo grupos muy violentos y también el Estado respondió con sus aparatos de represión. Actualmente, pues también tenemos una violencia social, sobre todo de origen criminal organizada, muy fuerte, y también, bueno, digamos, está este concepto de justicia transicional, justicia restaurativa, como ya dijimos, no solamente es que alguien tenga razón o no tenga razón, no, tienes que pagar el daño que ocasionaste y comprometerte a la no repetición, ¿no? Porque si eres reincidente, entonces todavía te va a ir peor, ¿no? Un poco de alguna manera, de lo que se trata es de establecer medidas de disuasión que inhiban esos comportamientos. Esa es la justicia restaurativa. Y la justicia terapéutica. Hombre, si aparte de que hay víctimas, las vamos a revictimizar por acceder a la justicia, ¿no? O a través de los procedimientos institucionales, jurisdiccionales, ¿no? Ante el Ministerio Público y el juez, que ordena que le hagan toda clase de pruebas para demostrar el hecho antijurídico. No, bueno, entonces ya la cosa es todavía peor. Entonces, tengamos en cuenta estos elementos y finalmente que en este tema de los modelos otros de justicia, el Tribunal Electoral ha avanzado en esta materia porque también los compromisos internacionales han avanzado. O sea, nosotros hemos firmado varios convenios internacionales, no solo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también las convenciones especiales de protección a los derechos, entre otros, de las mujeres, o bien de los niños y de los adolescentes, pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, pues la Convención para erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres, pues tiene una serie de compromisos que el Estado mexicano ha suscrito. Y entre otros, pues está el modificar su marco jurídico nacional y también a través de la administración y la justicia remover los obstáculos para el ejercicio de los derechos, en este caso de las mujeres, y también disuadir las conductas contrarias a los valores de la normalidad democrática, ¿no? Y eso significa el que se ordene reparar y no repetir. Esa es la idea. Entonces hemos ido avanzando en esta materia. Oigan, discúlpenme que yo aquí me detenga, pero creo que he hecho lo que debía hacer, ¿no? Demostrar este panorama y ojalá que les sea a ustedes de utilidad, ¿no? Y que pues si hacen favor quienes quieran participar de manera breve o no breve, ¿no? Pero que quieran ustedes agregar algo, hacer algún comentario, y yo diría que como los últimos minutos están en juego en este diplomado que va a terminar ahora, pues también nos digan algún punto de vista, valoración, crítica, que será muy bien recibida y trasladada a las instancias competentes, ¿no? Entonces,
quedo para servirles si tienen ustedes algún comentario. Adelante, por favor. Norma Elena. Adelante, Norma Elena. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues yo sí quisiera como felicitar amplia y extendidamente, de verdad, a la Escuela Judicial Electoral, porque todos y cada uno de los contenidos fueron una maravilla. Lo cierto es que fue muy complejo de pronto lidiar entre el plano laboral y el plano académico, ¿no? Es muy complejo. Sin embargo, creo que todas y todos acá hicimos un esfuerzo porque se exploraron áreas tremendas de oportunidad en materia de argumentación. Yo me quedo con 3 muy buenas, si me permiten centrar o concentrar mi comentario. Primero, en la transformación paradigmática de la argumentación hacia un modelo que abarque no solo un lenguaje incluyente y ciudadano, sino que tenga matices más de solidaridad, diría yo, más de humanismo. Esa es una, obviamente, doctor, pues la de ahorita que no se queda nada atrás, ¿no? Respecto de este tema que, bueno, pues finalmente impacta no solo en nuestro quehacer, y lo digo como, no como abogada, porque no lo soy, sino lo digo más bien como... ¡Qué bueno! No se crean, luego si digo, ay, ¿por qué no soy? Pero sí, en mi área que me dedico a la academia, pues, me parece que me llevo todos estos conocimientos para ponerlos en práctica, transmitirlos también en mis áreas de competencia. Y por último, bueno, pues que los materiales que nos han compartido, ¿no? Todas las presentaciones no son útiles, son utilísimas, o sea, creo que esenciales. Me voy a permitir compartirlos también con mi equipo en el instituto, porque creo que son temas que pues todos debemos entender, comprender y saber. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor. Contrario, Norma, gracias. Adelante, ¿quién más quisiera hacer algún comentario? Ángel. Gracias, Ángel. Los casos prácticos, pues mis compañeras y compañeros, ¿no? Todos, profesoras, profesores, que se esmeran mucho y estamos pues de tiempo completo pensando en ustedes y en mejorar los contenidos y las estrategias de comunicación, ¿no? Educativa, didáctica. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Miriam, como que veo que sí. Como que sí quiero. No, pues gracias, doctor. La verdad es de que yo coincido con nuestra compañera Norma, en el sentido de que todas las clases nos aportaron. Yo no paraba de apuntar cuando vi que nos mandaron la información, las presentaciones, particularmente porque ya nos habían mandado desde el principio lecturas y algunas resoluciones que teníamos que contrastar. La verdad es que no son muy útiles, también coincido con Norma en el vertiginoso mundo del trabajo y el asunto de estar por acá, sí nos obligaba a ser más disciplinados con los horarios, entonces hasta eso, ¿no? Un mes con mucha disciplina y que espero que se quede, ¿no? Y sí, que podamos estar en más diplomados con ustedes. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más? Karen, ¿qué tal? ¿Algún comentario? Edgar, a ver si quieren hacer alguna expresión antes de despedirnos. Bueno, yo solamente agradecer todo el material que nos fue facilitado y pues efectivamente justificar el tema de la importancia de este tema para todo nuestro ejercicio profesional, tanto los compañeros que trabajan en el Instituto Electoral de Guanajuato como para los que trabajamos en otras instituciones. Y pues bueno, todos los materiales, incluso los más novedosos que tienen que ver con derecho de argumentación en las comunidades indígenas o que tienen que ver con temas de género, pues en esta ocasión fueron nuevos para mí. Yo no tenía contacto con ellos, más que en el ámbito genérico de la argumentación, pero estos nuevos temas pues también nos ayudan en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Eso es todo, y agradecer a los compañeros y compañeras. Correcto, Edgar, pues muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra expresión, algún comentario. Marlene, adelante, por favor.
Gracias, buenas tardes. Bueno, yo agradecerle a la Escuela Judicial este tipo de cursos. Soy clienta asidua de los talleres, cursos, diplomados de la EGE, entonces, y esta modalidad sí implicó algo de esfuerzo extra porque hay actividades profesionales que no podemos evitar y que se empalmaban con las clases. Sin embargo, creo que intentamos la mayoría estar casi en el 100% de las clases y eso demuestra que los temas eran importantes y que le tomamos la seriedad necesaria. De mi parte, muchas gracias y bueno, esperaremos los siguientes para inscribirnos. Gracias. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hubiera algún otro comentario, yo creo que es muy merecido que después de todo este esfuerzo que han hecho ustedes, muy puntualmente podamos despedir un poco 20 minutos antes de las 6 esta sesión, y también a nombre de la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, de los magistrados, presidente Reyes Rodríguez, magistrado Felipe de la Mata, que tanto se preocupa y concentra y ayuda a que estos diplomados y la oferta académica fluya, ¿verdad? Pues les quiero agradecer mucho, reconocer su participación e invitarlos a que hay otros diplomados también muy buenos que hasta yo los tomo luego cuando tengo tiempo. Es decir, me escucho a mis compañeros, ¿no? En epistemología, lógica, pensamiento crítico. El lunes vamos a comenzar uno muy bueno, pensamiento crítico. Entonces, todos estos, ¿verdad? Son de utilidad. Tratamos de estar actualizados y que sirvan para enriquecer nuestra cultura jurídica, política, democrática. Ojalá que lo hayamos logrado. Así que les agradezco mucho. Que tengan ustedes muy buen viernes y fin de semana. Sí, cómo no, a las mujeres en particular que hayan tenido y tengan una semana de las mejores y que el resto del año sea igual o mejor todavía. Que estén muy bien. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Edgar, y a los compañeros de Tecnologías Educativas de la Escuela Judicial. Gracias, Eric, que nos acompañó hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas tardes.